a la gente, las personas están complicadas con el tema de aflicciones, de estrés, de depresiones, de situaciones que tienen que ver con toda esta incertidumbre, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, que son complejos. Pero nos olvidamos de que tenemos un componente que es la parte espiritual, ¿no? Generalmente estamos orientados y diseñados por el sistema a ver tan solamente lo material, lo físico, y racionalizarlo todo, entrar en la cultura de esto del relativismo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que estamos siendo sobrepasados por toda esta avalancha de preocupaciones, hay algo que está a la mano, pero que no lo tenemos tan en mente, y esto es la oración. Para el cristiano la oración es como el oxígeno. Un cristiano que no ora, una persona que creyendo en Cristo no tiene una relación a través de la oración, se complejiza el tema. Y hoy quiero precisamente hablar acerca de esta saga de intervenciones que estamos teniendo, que se llama Despertando Intercesores. Bueno, la palabra despertar ya la podemos saber de qué se trata. Despertamos a los que están dormidos. Se despierta aquel que está quieto. Intercesor es aquel que se pone en el lugar en aquel que empatiza, en aquel que está sensible al dolor, a la preocupación o a la aflicción de los demás. Hoy día hay una escasez de estos sentimientos. Hoy día estamos muy subyugados por la concepción de el que rascarse con sus propias uñas. Y estamos tan encapsulados en esa idea fuerza que nos olvidamos de los demás, que nos olvidamos de aquellos que sufren y de aquellos que están pasando momentos muy complejos. El apóstol Juan, en el capítulo 15, en el verso 7, nos enseña algunas instancias muy importantes que las vamos a considerar dentro de lo que vamos a estar viendo hoy día. Dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero ¿cuál es el argumento que expone aquí el escritor? Hablando Jesús a la gente. Si ustedes están interesados en mí, si ustedes están con sus vidas rendidas al nombre de Cristo, mis palabras no tan solamente tienen una permanencia, sino que también mis palabras. Vale decir, no tan solamente creer en Cristo, no tan solamente aceptar por fe a Cristo, sino que también vivir de acuerdo a su palabra. Dice: y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, cuando se conjuga esta idea de permanecer en Cristo y permanecer en su palabra, entonces allí viene el poder del acuerdo. Podemos pedir. En otras circunstancias podemos pedir, pero la respuesta va a ser un poco tarde. Cuando pedimos a Dios, cuando oramos a Dios, estamos en una posición no tan solamente como penitentes de pedir, sino que también tenemos que entrar con otras instancias que las vamos a estar viendo a través del desarrollo de estos minutos. Pueden pedir lo que quieran y les será ¿qué? Concedido. Es interesante saber que podemos pedir y que se nos pueden conceder las peticiones. ¿A quién no le agrada eso, no? Es bueno, eso es bueno. Alguien por allí me dijo una oportunidad, estaba en un control médico y conversábamos acerca de las enfermedades. Entonces yo le dije, bueno, las enfermedades vienen producto de la ley natural. Y me dicen, pero ¿y qué es lo que Dios puede hacer aquí entonces? Pues si Dios es Dios y Él nos hizo, dice, ¿y qué pasa con esto? Bueno, hay dos leyes, una ley que es sobrenatural y la ley natural. La ley natural dice que tenemos que enfermarnos, dice que el organismo se va desgastando. Y bueno, ¿y ahí qué Dios tiene que hacer allí? Bueno, tenemos que pedir, pero hay veces a veces acontece que la enfermedad llega, viene y se estaciona. Entonces,
así no me sirve Dios, dijo. Ese Dios a mí no me sirve. Generalmente, cuando desconocemos cuál es el propósito auténtico y verdadero de Dios, conocemos a Dios tan solamente con el cuadro pincelado por la religión. Y lo que hablamos nosotros no es religión, sino que es más bien relación. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será ¿qué? Concedido. Buena noticia, ¿no? Tenemos buenas noticias para usted hoy día. Amén. A pesar de los días que estamos atravesando, a pesar del momento, de todo el desafío que el mundo nos plantea, esta generación tiene que salir a desafiar todos los días el destino, el tiempo que estamos viviendo, desafiar el ambiente que se vive en la ciudad, el ambiente que se vive en el país. Tenemos que salir desde casa ya predispuestos a reaccionar y actuar de la mejor manera, porque tras las puertas hay gente que está pasándola muy mal y algunos reaccionan muy mal. Entonces los días son complejos, los días son difíciles. Entonces cada vez que el hombre y la mujer de fe se levantan por la mañana y dan gracias a Dios porque estamos vivos, tenemos que decir: Señor, acompáñame en el desafío que hoy día me va a plantear. La vida tiene desafíos todos los días y todos los días tienes que tomar decisiones. Y es por eso que hay que estar muy bien enfocados en Cristo para que las decisiones sean las acertadas, sean las mejores. Entonces, los días que estamos atravesando son todo un desafío. Son días que están puliendo nuestro carácter. ¿O no? Tenemos que tener paciencia. Y empezar la paciencia desde la mañana cuando esperas el colectivo, el metro, que pasan los vagones llenos, que los colectivos, que la locomoción, que el transporte demora y estoy a punto y voy a llegar atrasado otra vez y voy a tener que dar explicaciones a la jefatura. Bueno, hay todo un día que comienza con esa situación. Máximo cuando estamos resfriados y cuando hay circunstancias que trasladamos desde nuestras casas, también nos acompañan en nuestras labores. Y debemos entender que lo más importante en esta relación, en esta vida que estamos viviendo, es la oración. Amados, no dejemos de orar. Por favor, yo humildemente les pido desde acá, la oración es clave en la existencia y en la supervivencia de un cristiano bajo estos ambientes cruentos, difíciles, pero que no estamos rendidos, estamos despiertos. Y el que está despierto, mientras esté despierto, tiene posibilidades de avanzar y de defendernos. Entonces, lo más importante de todo este tiempo que estamos viviendo es nuestra fe y es nuestra convicción de que si pedimos al Padre y estamos bajo su voluntad y en obediencia a su palabra, Él nos lo concederá. ¿Cuántos lo creen así? Sí, amén. Eso es fe, eso es fe. Entonces, hay algo interesante en esto. Yo me imagino las expectativas de los discípulos al ver a Jesús cuando hablaba con los religiosos, cuando hablaba con la gente atormentada de demonios y Él oraba y Él pedía a Dios y los demonios salían de la gente. Cuando Él multiplica los panes y los peces, cuando está en la barca y calma los vientos y la tempestad. Yo me imagino a estos hombres que estarían sumamente asombrados y dirían: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tiene este hombre? ¿Por qué éste actúa de esta manera? ¿Por qué los vientos se detienen y el mar se calma? ¿De dónde saca el poder que tiene? Y cuando empiezan a investigar y cuando empiezan a secuenciar un poco más y se empiezan a estrechar en un lazo mucho más confiable, más que la amistad, sino que el de seguir a Cristo, se dan cuenta que al Jesús que estaban siguiendo era Dios mismo manifestado en carne. Y hubo una sola petición, y a mí me agrada eso. Cuando estaba con sus discípulos, ¿sabe lo que le pidieron los discípulos? No le pidieron una oportunidad de trabajo, no le pidieron una nueva casa, un nuevo vehículo, no le pidieron dinero, no le pidieron solucionar conflictos.
¿Sabe lo que le pidieron los discípulos? Y yo creo que fue la pregunta o el anhelo, el deseo más importante. Le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué no le piden otras cosas? Si había multiplicado los panes y los peces, había levantado a un muerto desde el sepulcro mismo, había detenido la tempestad. ¿Por qué no le pidieron cosas materiales? Porque sabían que si ellos tenían esa relación con Él, a través de la oración, esa palabra que escribe Juan se haría realidad en sus vidas. El dinero perece, se gasta y se va. Los trabajos van y vienen. Lo material tarde o temprano se desgasta o pierde vigencia. Compramos un celular hoy día y ya mañana está el 13 o el 14 o el 15. Y quedamos a la cola otra vez. Compramos hoy día un televisor, una marca bien interesante, con todas las conexiones. Ya después, ya mañana, viene otro modelo. Usted compra un vehículo 0 millas, como dicen para allá, para el norte, 0 millas, y lo saca afuera nomás, al ladito, fuera ahí, a la vereda de la casa comercial, ya se devaluó. Porque no lo va a devolver, le dice: oiga, no, o se lo quiere vender de nuevo, no le van a dar el mismo precio. Entonces, todo lo material, todo lo que afecta nuestras emociones, nuestras conquistas y nuestra vanidad, ¿por qué no decirlo?, pierde relevancia frente a algo tan clave como es la oración. Y yo quiero profundizar un poco más en esto, porque sé que es interesante. Mucha gente nos pide la oración, mucha gente nos dice: por favor, ustedes que son gente de oración, ayúdenme en esto, ayúdenme en esto otro. Y nosotros accedemos, sabiendo que Dios va a responder. Pero la respuesta posterior de la gente es algo clave en la vida de las personas. Es interesante saber que cuando los discípulos le piden: Maestro, enséñanos a orar. Ahí en Mateo Jesús le dice: cuando oren, no digan vanas y palabras repetitivas. Y les enseña, y dice el sermón allí: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y les enseña una forma. No es que así se tenga que hacer siempre. Cuando lo haces siempre y cuando lo haces de la misma manera, se transforma en un ritual. Lo que Jesús enseña la matriz, la forma de hacerlo. Pero usted puede pedir a Dios, hablar con sus propias palabras. En el fondo, amados, orar es conversar con Dios. Hemos transformado la oración en una instancia de peticiones, de solicitudes, en una tómbola de peticiones a Dios, a ver si Dios en alguna de esas agarra una de ellas y nos responde. Hemos hecho tantas peticiones a Dios, pero no conversamos con Él. Es interesante saber esto, hermano. Yo lo quiero dejar meridianamente claro. Yo no sé si usted va por alguien por ahí caminando y va, se acerca a alguien y le dice: por favor, deme tal cosa, y no lo va a atender porque no lo conoce. No hay relación, no hay conocimiento previo. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? A través de la lectura bíblica, a través de la oración, permanecer en su palabra. Bien, vamos a ir andando un poquito más rápido, ¿no? El tiempo avanza rápido en esta hora. Entonces, necesitamos entender que la oración es clave para la supervivencia espiritual de nosotros en esta época. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que seguir avanzando, porque todo lo que pidieres al Padre, Él nos lo concederá. Amén. Muy bien. Si hay algo que fue recurrente en las charlas y en la enseñanza de Jesús, fue la oración. Y no tan solamente les enseñó, sino que las practicó con ellos. Cuando a sus discípulos los invita a orar, cuando a sus discípulos los invita a tener un momento de oración, aún ellos mismos viendo todo, se quedaron dormidos. Muchos quedaron allí a tiro de piedra, dice la Escritura,
y no siguieron el ritmo de la oración. Es verdad, hermanos, la oración es uno de los temas menos entusiastas para la vida del cristiano. Pero por lo mismo es el tema más clave en la conformación de nuestro carácter cristiano. Amén. Había una mujer, me viene a la memoria, una mujer viuda que pedía justicia ante un juez injusto. Iba todos los días a golpearle la puerta al juez injusto. Y decía desde afuera, porque ya no la dejaban entrar: pido justicia, pido justicia. Y el juez ya era de todos los días, hasta que un buen día dijo el juez: esta mujer me tiene cansado, me tiene hartado, que pase. Y le hizo justicia. La mujer estaba en un derecho, ella sabía que había una injusticia que se estaba cometiendo, y ella iba ante el juez, que era un juez injusto, le estaba pidiendo que hiciera justicia, que su justicia fuese hecha, que fuese realizada. Ella no iba a pedir un favor, ella iba a exigir justicia. Se me está cometiendo un acto de injusticia y yo necesito que se me haga justicia. El juez muy injusto puede ser, pero me tendrá que oír y me tendrá que poner atención y me va a hacer justicia. Hay un derecho que nos asiste. ¿Sabe cuál es ese derecho? Es que somos hijos de Dios. Dios no es el juez injusto. Dios es un juez justo que imparte justicia. ¿Se entiende? Por lo tanto, cada vez que tú vas ante este juez justo y pides, Dios lo concede. Porque no te ve como un extraño. No te identifica como alguien que no conoce, sino que sabes que eres hijo. Y en la calidad de padre, Él responde y hace justicia a sus hijos. Por eso es que es interesante hoy día entender esta panorámica. Vivimos en un mundo de injusticias. Injusticias salariales, injusticias laborales, injusticias sociales, injusticias en la educación, injusticias en la salud. Un mundo rodeado, vapuleado y pulverizado por la injusticia. Pero tenemos a un Dios que es justo. Y Él levanta bandera en favor de los que le temen. Y tu causa y tu situación va a tener que ser oída. Y Dios va a actuar. Pero lo que tienes que hacer es no cansarte. Es insistir y persistir. Tú tienes un derecho. Eres un hijo y una hija de Dios. Y Dios que ve, porque hay un Dios que todo lo ve, como dice alguien por allí, ¿verdad? Sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás pasando. Y dirá: aquí está mi hija. Este es mi hijo, está viviendo tal situación. Y Dios va a responder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero decirte algo. Nuestra oración no es un simple petitorio. Cuando oramos al Señor y quebrantamos nuestro espíritu, ¿sabe lo que está pasando? Estamos levantando un altar de oración. Estés donde estés, en tu casa, en tu habitación, a solas donde no hay nadie. Allí nos derramamos ante Dios. Allí los cielos se abren. Y tu voz, silenciada por un llanto de angustia, ahogada por lágrimas de impotencia, llegan ante la presencia del Padre. Y dicen: Señor, no es correcto lo que estoy viviendo. Estoy siendo abrumada, atormentada. Señor, me encuentro en un pasillo de incertidumbre. No sé hacia dónde dirigirme. Estoy cansado, estoy cansada. La enfermedad, el agobio, la cesantía, la frustración de no lograr las metas, la instancia difícil que te toca vivir. Y cuando estás en esa instancia y estás quebrantada y quebrantado ante la presencia de Dios, estás abriendo con tu clamor, con tu oración, con tu llanto y con tu ruego, estás permitiendo que los cielos se abran y Dios responde y manifiesta su misericordia sobre tu vida. Hoy es ese entonces. Los días son difíciles, la situación es adversa, pero no está todo perdido.
tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos postramos ante el Señor, y no tan solamente oramos por nosotros, sino que oramos por el vecino, por el familiar, por el que está enfermo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de los últimos días de visitar algún hospital? Es complejo entrar a una sala de hospital y ver la sala llena de pacientes. En algunos lugares, en los pacientes casi en camillas, en los pasillos, a otros en sillas de ruedas, y están ahí con las vías venosas, con la categorización ya puesta en sus brazos, y están siendo atendidos de la manera en que los establecimientos ya no dan abasto. Y entrar a esos ambientes de tristeza, de angustia, de soledad, de desesperación, ver a la gente cansada, agotada, con los ojos cerrados, porque no quieren saber más nada, quieren salir luego de allí y que el médico dé con los medicamentos y poder salir de aquel lugar. Es triste. Son ambientes de penumbra, son ambientes de angustia, son ambientes de tristeza, son ambientes de frustración porque la salud no está vigente. Pero sabes, aún en medio de esa realidad, aún en medio de esa desesperación, hay un clamor, hay una voz que se levanta de los hijos que están en aquel lugar y dicen: Padre, tú tienes el poder para sacarme de acá donde estoy. Tú tienes el poder para levantarme del polvo de donde estoy. Y cuando tienes esa confianza y esa certeza, puedes empatizar con aquellos que están viviendo la misma circunstancia. Yo un día viví lo mismo que usted, pero de lo profundo de mi corazón clamé y Jehová respondió. ¿A cuántos Dios les ha respondido? ¿Verdad? Bueno, Dios lo va a comenzar a hacer cada vez que veamos esa palabra. En Santiago, en el capítulo 5, verso 16, vamos avanzando rápido. Dice: confiésense en los pecados unos a otros, las ofensas. Oren los unos por los otros, para que sean, ¿qué? Sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene poder, mucho poder, y da resultados maravillosos. ¿Qué está diciendo con esto? La persona que ora, la persona que vive en la palabra, la persona que se mueve en los ambientes sobrenaturales y que sabe que en lo natural hay problemas, hay conflictos, hay enfermedades, hay disoluciones, hay caos. Pero él sabe de que hay un nivel sobrenatural en donde el Dios de lo sobrenatural impacta lo natural y cambia los ambientes. Dios tiene ese bendito poder de cambiar tu realidad cuando entregas tu vida y cuando entregas tu problemática al Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra: confiésense y confíense los pecados los unos a los otros. Mantengamos el vínculo perfecto que es la unidad del Espíritu, animándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Es tremendo, hermanos, cuando oramos y empezamos a orar. ¿Sabe? Como pastores nosotros tenemos esta práctica. Cuando vemos que hay personas que se nos ausentan un par de tiempo y empezamos a orar, Señor. Pedimos por esta persona, Señor, guárdalo, protégelo. Señor, revélale tu gracia, tu misericordia. Señor, si está en esto, si está en esto otro, guarda, protege. Y empezamos a clamar y empezamos a orar. Y parece que mientras más oramos, como que el tiempo más se distancia. Pero cuando vemos el resultado de la oración, decimos: ¡wow! ¿Cómo Dios tiene tanta misericordia? De que orando, clamando y pidiendo, Dios empieza a abrir los espacios. Dios empieza a arrojar luz donde hay oscuridad. Dios empieza a arrojar paz donde hay inconvenientes. Dios trae luz en medio de las tinieblas y trae esa paz del Espíritu. Conversaba con la persona que yo les comenté al inicio del sermón, de mi introducción, y este caballero me decía: mire, yo hace 3 noches que no duermo. 3 noches que no duermo. Me dice: me da dolores articulares, me tengo que parar, me paro, me levanto, porque ya mi cuerpo no da, y son 3 noches sin dormir. Hoy Dios me daba una palabra. Y le decía: sabes, lo que te está atacando no es un virus, no es una bacteria,
son espíritus. Y como tú y yo tenemos muchas veces ojos solamente para lo natural, no vemos ni visualizamos lo que pasa en el mundo de lo sobrenatural. Por eso es que es interesante hoy en día clamar, pedir para que Dios liberte a los cautivos. Hay una cautividad tremenda de manifestaciones de maldad que están apoderándose de las mentes y de los corazones de las personas. Por eso es que estamos viviendo en un mundo de caos, de tanta desidia. Es interesante hacer notar esto. Vamos al versículo siguiente, que es en Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 21 y 22. Dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Hay algo interesante en esto. La cruz rompió el ambiente natural y nos lleva a lo sobrenatural. Rompió el velo del templo que hacía la separación entre el resto de la gente y el lugar santísimo. Hoy día tenemos acceso a la presencia misma de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él vino a morir nuestra muerte. Éramos nosotros los que teníamos que cargar esa cruz, pero sin embargo el amor de Dios fue manifestado en su Hijo para que su Hijo tomase nuestro lugar y el lugar que Él tiene nos lo diera a nosotros. Vale decir que con su muerte en la cruz nos trasladó de ambientes de muerte a ambientes de vida, de ambientes de tiniebla a ambientes de luz. Entonces eso tenemos que manifestarlo y mantenerlo a través de la oración. ¿Cuántos necesitan oración en esta hora, en este lugar? Levante la mano. Yo no le voy a decir que no diga. Levante la mano. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Yo no sé cuántos amigos nuestros que están en las redes sociales también tendrán una necesidad de oración. Y yo quiero pedir en esta hora, quiero clamar a Dios, quiero invitar a nuestros hermanos que hagamos una cadena de rogativa en este momento, en este preciso momento. Habrá gente que está pasando momentos muy complejos, gente que está pasando momentos muy difíciles. Y hoy quiero orar por cada uno de ustedes, por los que nos observan a través de la transmisión y por cada uno de los que ha venido hoy día al salón a compartir esta palabra. Necesitamos ser liberados, hijos. Necesitamos vivir en plenitud en Cristo. Y Jesús dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es una vida abundante la que tengamos riqueza y tengamos todo. La vida abundante es vivir en Cristo. Por eso es que es interesante, dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Hay cambios que se tienen que producir en nuestra espiritualidad. Vamos a sufrir esos cambios, pero son cambios que nos van a acercar más a Dios. El conversar con Dios es a través de la oración. Yo quiero que en esta hora pueda, por fe, porque esto es por fe, levante su mano allí, levante su mano el que tenga necesidad, que oremos por su petición, por sanidad, por liberación, por la familia, por recursos, por finanzas, pero más que todo, por espiritualidad. Que esta noche Dios derrame bendición sobreabundante sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, pedimos, Señor, e intercedemos en esta hora por cada mano que se ha levantado aquí dentro del salón. Pedimos por aquellos que están a través de la distancia, Señor, observando este servicio a través de las redes sociales. Señor, desconocemos sus realidades, pero tú lo conoces todo. Señor, no sabemos qué es lo que está pasando, pero Padre, en esta hora nos unimos a esa necesidad. Señor, nos ponemos en la brecha de la intercesión, Padre, y pedimos, clamamos y gemimos de lo más profundo de nuestro espíritu. Espíritu de Dios, manifiéstate esta noche. Señor, que tu presencia sea tangible, palpable en cada vida, en cada corazón. Que seamos llenos de tu presencia. Trae paz al que está desorientado, sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos. Tú eres nuestra esperanza en medio de un mundo convulsionado, en medio del caos y de la opresión, de tinieblas y de maldad. Señor, tú tienes una palabra de libertad. Señor, haz esta noche un mover de tu espíritu. Trae, Señor,
restauración, sanidad, liberación. Donde quiera que se encuentre alguno que pronuncie tu nombre, en el lugar donde se encuentre, en un hospital, de camino, de viaje, quizás descansando después de sus horas de trabajo, Señor, en la soledad misma, en sus pensamientos, Señor, de frustración. Señor, tu palabra dice que los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Y esta hora oramos para que fortalezcas la fe, para que fortalezcas el compromiso de tus hijos. Señor, dice tu palabra, si el justo cae, se tornará a levantar. Señor, porque tú no dejas a ninguno postrado. Señor, tú lo levantas con tu mano. Levanta esta noche a los caídos, restaura a los heridos. Señor, a través de tu Espíritu, Señor, haz un toque especial sobre la vida de tus hijos e hijas. Esta noche trae luz sobre su caminar. Abre puertas que estaban cerradas. Cambia ambientes que estaban, Señor, destruidos. Dios, haz que se vuelvan a ti para que tú te vuelvas a ellos. Clamamos en esta noche y pedimos tu misericordia. Ten compasión, Señor, como cuando vistes a la multitud, tú vistes compasión, porque lo vistes como ovejas que estaban sin pastor. Y en esta noche te pedimos, Señor, ten compasión de tus hijos. Ten compasión de nuestra América morena. Ten compasión de nuestro continente, de nuestra nación, de nuestro país. Ten compasión de cada familia, de cada niño, de cada hijo, de cada adulto mayor. Señor, ten compasión de las familias que están sufriendo hoy en día los embates y las batallas más cruentas, Señor, en contra de ellas. Tú eres el Dios de lo imposible. Pedimos, Señor, en esta hora, que todo lo que se ha destruido vuelva a ser construido, pero en paz, en amor, en armonía. Interviene tú, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Te honramos y creemos y confiamos que tú darás respuesta al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.